¿Alguna vez has sentido que alguien a quien tú valoras profundamente ya no te aprecia de la misma manera? Es doloroso, ¿verdad? La Biblia nos da una respuesta clara en Proverbios 4:23 que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto nos recuerda que cuando las personas nos fallan o nos desvalorizan, nuestra prioridad debe ser cuidar nuestro corazón, protegerlo y buscar sabiduría en Dios para responder de la mejor manera. Hoy exploraremos cómo reaccionar de acuerdo con lo que Dios quiere para tu vida, mostrando amor, pero también estableciendo límites sanos. Te revelaremos cómo enfrentar este desafío con la paz que solo Dios puede darte. ¿Estás listo para descubrir el camino hacia la sanación y restauración que Dios tiene preparado para ti? Cuando alguien ya no te valore, lo primero que debes hacer es cuidar tu corazón. Es posible que te encuentres en un momento en el que de repente te des cuenta de que la persona que más apreciabas ya no te valora como antes. Quizás has entregado tu tiempo, tus esfuerzos y tu amor, solo para ver cómo todo eso es ignorado o incluso rechazado. El dolor que surge de esta experiencia puede ser profundo. El corazón se siente herido y a veces la desesperanza invade nuestro ser. Pero es en estos momentos de angustia cuando Dios nos recuerda lo importante que es proteger nuestro corazón y cuidarlo con sabiduría. La Biblia es clara en Proverbios 4:23 cuando nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no solo es una instrucción práctica, sino también un recordatorio de que nuestro corazón es el centro de nuestra existencia, de nuestra paz y de nuestro bienestar. El corazón es el sitio donde se origina todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y si permitimos que el rechazo o la falta de valoración de otros afecte nuestro corazón, podemos perder nuestra paz, nuestro propósito y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Es fácil caer en la trampa del resentimiento cuando alguien no nos valora como creemos merecer. Pero la Escritura nos llama a cuidar nuestro corazón, porque de él mana nuestra vida. Dios nos llama a no permitir que las emociones negativas tomen control de nosotros, a no dejar que el dolor se transforme en amargura. El guardar el corazón implica ser diligentes en protegerlo, en no dejar que las críticas, la indiferencia o el rechazo nos definan. No se trata de negar el dolor, sino de reconocerlo y ponerlo bajo la gracia de Dios, permitiendo que Él lo sane y lo transforme. En Mateo 12:34 Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que guardamos en el corazón, tarde o temprano, se refleja en nuestras palabras y acciones. Si permitimos que el dolor del rechazo o la falta de valoración se quede en nuestro corazón, será difícil que podamos actuar con amor, gracia y paz. Por eso, cuidar el corazón es un paso fundamental para poder reaccionar adecuadamente ante la falta de aprecio. Porque solo cuando nuestro corazón está sanado y protegido, podremos responder con la actitud correcta. El primer paso, entonces, es permitirle a Dios sanarnos. La Biblia nos enseña que Él es el sanador de nuestros corazones rotos. En Salmo 34:18 encontramos una promesa hermosa: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando alguien no te valora, es natural sentir que tu corazón se quiebra. La clave aquí es acercarte a Dios en ese dolor, en ese quebranto. Él está cerca de los que tienen el corazón roto, y es en su presencia donde encontramos consuelo y sanación. Al cuidar nuestro corazón, no estamos ignorando el dolor, sino entregándolo a Dios para que Él lo transforme en algo que nos acerque más a Él. Es importante recordar que Dios no nos deja en nuestra tristeza. A veces, en medio del dolor por el rechazo, podemos sentir que estamos solos, pero Dios nunca nos abandona. Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando alguien no te valore, no estás solo. Dios está a tu lado, dispuesto a levantarte, a fortalecer tu corazón y a renovar tus fuerzas. En momentos como estos es cuando más debemos aferrarnos a la verdad de que nuestra identidad no depende de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que Dios dice acerca de nosotros. En 1 Juan 3:1 se nos recuerda: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tu valor no está en la aprobación humana, ni en el reconocimiento de los demás, sino en el hecho de que eres un hijo de Dios. Cuando te sientas desvalorizado, recuerda que Dios te ama profundamente y que en su mirada eres invaluable. Pero, ¿cómo podemos hacer para guardar nuestro corazón en medio de la adversidad y la falta de valoración de los demás? La clave está en tomar la decisión de no permitir que lo que los demás hagan o dejen de hacer controle nuestras emociones. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a que no nos preocupemos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. La oración es un medio poderoso para restaurar nuestro corazón y poner bajo el control de Dios nuestras emociones. Es necesario recordar que guardar el corazón no significa aislarnos o ser indiferentes. No se trata de bloquear a las personas o desconectarnos de las relaciones, sino de aprender a manejar nuestras emociones con sabiduría y de no permitir que los demás nos lastimen de manera irreparable. Cuando alguien ya no te valore, no te cierres al mundo. Al contrario, deja que Dios sane tu corazón y te guíe a través del proceso de restauración. El hecho de que alguien no te valore no tiene que definir tu capacidad de amar, de perdonar y de continuar construyendo relaciones saludables. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de cómo manejar el rechazo y la falta de valoración. En Mateo 26:14-16, Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó por 30 piezas de plata. Jesús, al saber que iba a ser entregado, no reaccionó con ira, sino que continuó cumpliendo su misión con paz en el corazón. Jesús guardó su corazón a pesar del dolor que causó la traición de Judas y lo entregó todo por amor. Esa es la clave. No dejarnos dominar por el dolor ni el rechazo, sino mantener nuestro corazón firme en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando alguien ya no te valore, es importante recordar que Dios te valora incondicionalmente. Él te ama tal y como eres, con todos tus defectos, tus fallas y tus virtudes. Tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo. Eres invaluable a sus ojos, y es desde esa perspectiva que debemos vivir. Tu identidad está en Él, no en las opiniones de los demás. Por eso, cuando alguien ya no te valore, lo primero que debes hacer es cuidar tu corazón. Deja que Dios lo sane, lo restaure y lo guíe. Recuerda que Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, y es en su presencia donde encontramos consuelo y renovación. No permitas que el rechazo de los demás controle tu vida. Toma el tiempo para sanar, para renovarte y para recordar que tu valor no está en lo que los demás piensan, sino en lo que Dios dice sobre ti. Y desde ese lugar de paz y fortaleza serás capaz de avanzar, mostrando al mundo el amor incondicional que solo viene de Dios. Este es solo el primer paso, porque al cuidar tu corazón, te preparas para las decisiones que vendrán a continuación. Establecer límites, responder con gracia, rodearte de personas que realmente te valoren y finalmente orar por aquellos que te han desvalorizado. Cada uno de estos pasos será parte del proceso de restauración que Dios tiene preparado para ti. Pero todo comienza en el lugar donde más importa, en tu corazón, bajo la dirección y sanación de tu Padre Celestial.
En ocasiones, la vida nos coloca en situaciones difíciles, donde las relaciones se desgastan, las palabras ya no se sienten como antes y los gestos de cariño parecen desvanecerse. Cuando alguien ya no te valore, es natural sentirte herido, desconcertado y confundido. Nos encontramos a veces en un cruce de caminos, donde la falta de aprecio de los demás puede hacernos dudar de nuestro propio valor. Pero, ¿qué nos enseña la Escritura cuando enfrentamos este tipo de situaciones? ¿Cómo debemos actuar cuando nos damos cuenta de que alguien ya no nos valora como antes? El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:32: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo no solo nos invita a ser misericordiosos con los demás, sino que también resalta la importancia de perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. En el momento en que alguien ya no te valora, la respuesta no debe ser el resentimiento ni el alejamiento, sino el perdón y la bondad. Es natural querer alejarse o apartarse cuando sentimos que no somos apreciados, pero la verdadera respuesta cristiana es la de acercarse, perdonar y actuar con amor. Dios, a través de su palabra, nos enseña que el valor de una persona no depende de lo que otros piensen o digan, sino de lo que Él ha dicho sobre nosotros. En Isaías 43:4, Dios declara: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No importa si las personas a tu alrededor no te valoran, porque el Señor te ha considerado digno, honorable y amado. A menudo nos encontramos buscando la validación de los demás, pero la verdadera validación viene de saber que somos hijos e hijas de Dios y que Él no nos desechó, sino que nos eligió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Esto no quiere decir que debamos ignorar las emociones o dolor que sentimos cuando alguien nos menosprecia o nos trata con indiferencia. En Proverbios 18:19 se nos dice que un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas son como cerrojos de un palacio. El resentimiento puede ser un obstáculo fuerte, una muralla emocional que nos impide avanzar en nuestra relación con esa persona y con Dios. Es en esos momentos cuando el perdón se convierte en un acto liberador. No perdonamos porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios nos pide hacerlo para que no permitamos que el dolor nos controle. Tomemos el ejemplo de José, quien fue vendido por sus propios hermanos a los egipcios y sufrió años de injusticia, esclavitud y prisión. A pesar de todo lo que pasó, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, no les guardó rencor, sino que les dijo en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. José había entendido que su valor no estaba en lo que sus hermanos pensaban de él, sino en el propósito que Dios tenía para su vida. Él no solo perdonó a sus hermanos, sino que los amó y los bendijo, revelando el corazón de alguien que confía en el plan divino. Cuando alguien ya no te valore, una de las primeras cosas que debes hacer es recordar que el perdón no es para la otra persona, sino para ti. El perdón te libera de las cadenas del dolor y la amargura, te permite sanar y caminar en libertad. Jesús mismo nos enseñó sobre el poder del perdón en la parábola del siervo perdonado, relatada en Mateo 18:23-35. En la historia, un rey perdona una deuda impagable a un siervo, pero este siervo no muestra la misma compasión hacia su compañero de trabajo que le debía una pequeña cantidad. El rey, al enterarse de esto, le dice al siervo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? De la misma manera, cuando alguien ya no te valore, la compasión y el perdón que extiendas
no solo reflejarán el carácter de Cristo, sino que te permitirán avanzar en tu proceso de sanidad. El amor y el perdón no significan permitir que otros nos traten mal o que permanezcamos en relaciones que nos deshonran. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, pero también nos mostró cómo confrontar las injusticias con amor. En Mateo 18, 15, 17, Jesús nos da instrucciones claras sobre cómo confrontar a alguien que ha pecado contra nosotros. Primero debemos ir directamente a la persona, hablar con ella en privado, y si no hay reconciliación, llevar a testigos, y finalmente, si es necesario, buscar la intervención de la iglesia. Sin embargo, siempre actuando con un corazón lleno de amor y perdón, buscando restaurar la relación en lugar de alimentarla con más conflicto. Cuando alguien no te valore, una actitud esencial es el autocuidado espiritual. Jesús en su ministerio muchas veces se retiró a lugares solitarios para orar y estar en comunión con el Padre. En Marcos 1:35 leemos: muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este ejemplo de Jesús nos enseña que a pesar de estar rodeado por multitudes, Jesús entendió la necesidad de recargar su espíritu y mantener una conexión constante con el Padre. Así también, cuando las relaciones a nuestro alrededor se tornan difíciles, debemos buscar refugio en Dios, en su palabra y en su presencia. No debemos permitir que las opiniones de los demás definan nuestra identidad, sino que debemos recordar que nuestra identidad está sellada en Cristo, quien nos valora más allá de cualquier circunstancia. Además, es importante comprender que la falta de valoración de los demás no significa necesariamente que haya algo mal en nosotros. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que fueron menospreciadas, pero que fueron fieles a Dios. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue un hombre cuyo ministerio fue marcado por el rechazo y la indiferencia de su propio pueblo. A pesar de esto, Dios le dijo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1:8. El rechazo de las personas no es indicativo de nuestra falta de valor, más bien puede ser una oportunidad para crecer en nuestra dependencia de Dios y para mantenernos firmes en su propósito. Es posible que la falta de valoración por parte de los demás nos haga sentir inseguros o invisibles. Pero Dios, en su sabiduría, usa estos momentos para purificar nuestro carácter. Nos recuerda que Él es quien nos sostiene y nos da identidad, no las opiniones de los hombres. En Salmo 139:14, el salmista expresa: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Al comprender que somos maravillosamente hechos por Dios, podemos liberarnos de la necesidad de buscar la aprobación de los demás, porque ya somos aprobados y validados por el Creador del universo. Cuando alguien ya no te valore, recuerda que tu vida está en las manos de Dios. Él tiene un propósito divino para ti, que nada ni nadie puede arrebatar. La verdadera pregunta no es si los demás nos valoran, sino si estamos viviendo de acuerdo con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa cómo te traten los demás, si permaneces fiel a Dios, Él usará cada situación para tu bien y para su gloria. La Biblia no solo nos enseña sobre perdonar a los demás, sino también sobre perdonarnos a nosotros mismos. A veces, el mayor obstáculo para sanar y seguir adelante es nuestra propia culpa o el sentimiento de que hemos fallado de alguna manera. Pero en 1 Juan 1:9 encontramos consuelo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando alguien te desprecie o no te valore, no cargues con la culpa o el peso del pasado. Dios te ha perdonado y Él te llama a vivir en su libertad. Al final, lo que realmente importa no es si los demás nos valoran, sino si somos fieles a Dios y a su llamado.
Estamos dispuestos a amar a aquellos que nos rechazan. Estamos dispuestos a perdonar a los que nos hieren. Cuando respondemos a estas preguntas con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, comenzamos a entender que, incluso en medio del desprecio de los demás, somos profundamente amados y valorados por el Creador. Y es ese amor el que debe definir quiénes somos, no lo que otros piensen de nosotros. Cuando alguien ya no te valore, no te hundas en la desesperación ni busques venganza. En lugar de eso, elige caminar en el perdón, en el amor y en la paz que solo Dios puede ofrecerte. Él ha prometido estar contigo siempre, incluso en los momentos más difíciles, y nada puede separarte de su amor. Si confías en su palabra y sigues el ejemplo de Cristo, descubrirás que al final tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que Dios ha hecho por ti. Cuando alguien ya no te valore, la reacción inmediata de muchos es el deseo de hacer algo para recuperar su aprecio. Puede que te sientas impotente al ver cómo las personas a tu alrededor, aquellas que una vez te apreciaron, se alejan, te ignoran o incluso te desprecian. En esos momentos es natural cuestionarse: ¿por qué esta persona ya no me valora? ¿Qué hice mal? La respuesta no siempre está en nosotros, ni en lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino en cómo reaccionamos ante ese desprecio. En el libro de Proverbios se nos enseña sobre la sabiduría de la paz y la paciencia. El que apacigua su ira es más fuerte que el guerrero, y el que se enseñorea de su espíritu más que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. La tentación de responder con ira, con críticas o con un distanciamiento calculado es grande. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que la verdadera fuerza radica en mantener la calma, en no dejarnos arrastrar por las emociones del momento. Cuando alguien ya no te valore, el primer paso es recordar que tu valor no depende de esa persona. Tu identidad está sellada en Cristo, y solo en Él encuentras la verdadera paz. La historia de David y Saúl es un ejemplo elocuente de cómo podemos reaccionar ante el desprecio y el desdén. David, un joven pastor que había sido ungido como rey, fue perseguido por Saúl, quien veía en él una amenaza. A pesar de todo, David nunca levantó su mano contra Saúl, quien le había hecho tanto daño. En 1 Samuel 24:12, David le dice a Saúl: juez entre tú y yo, y que el Señor me haga justicia de ti, pero mi mano no será contra ti. David confiaba en que su justicia venía de Dios y no de sus propias acciones. Este acto de humildad y sumisión a la voluntad de Dios es un recordatorio poderoso para nosotros cuando nos enfrentamos al desprecio de otros. La forma en que respondemos ante el desprecio revela nuestro carácter y nuestra relación con Dios. A menudo, la verdadera tentación cuando alguien nos desvaloriza es caer en la trampa del orgullo. Nos cuesta aceptar que otra persona no valore lo que somos, lo que hacemos o lo que hemos hecho por ella. Pero la Biblia nos enseña que el orgullo no tiene cabida en el reino de Dios. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando respondemos al desprecio con orgullo, estamos abriendo las puertas al resentimiento y a la amargura, emociones que lejos de sanar, solo nos destruyen por dentro. El orgullo nos ciega y nos hace incapaces de ver las bendiciones de Dios en medio de la dificultad. Jesús mismo vivió esta experiencia de ser desvalorizado. Los fariseos, los escribas y los líderes religiosos lo despreciaron, lo rechazaron y lo ridiculizaron. A pesar de todo, Jesús nunca respondió con ira ni con reproches. En Lucas 23:34, mientras estaba colgado en la cruz, Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este acto de amor incondicional nos muestra que la respuesta ante el desprecio no debe ser la venganza, sino el perdón. Jesús no solo perdonó a aquellos que lo desvaloraron, sino que también ofreció una respuesta llena de compasión. Si seguimos el ejemplo de Cristo,
veremos que la verdadera forma de enfrentar la desvalorización es a través del amor y la misericordia. Es importante recordar que cuando alguien no te valore, no significa que estés sin valor. En Mateo 10, 29, 31, Jesús nos recuerda: no se venden 2 gorriones por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos gorriones. Este pasaje nos enseña que el valor de nuestra vida no está determinado por las opiniones humanas, sino por el precio que Dios ha pagado por nosotros. El valor de un hijo de Dios es incalculable, y nada ni nadie puede cambiar eso. Cuando alguien ya no te valore, es esencial no solo recordar tu valor en Cristo, sino también ofrecerles lo que Dios nos ha dado, su amor. En Romanos 12, 14, 21, Pablo nos llama a bendecir a los que nos persiguen y a no devolver mal por mal. A veces, el amor que necesitamos ofrecer no es el que proviene de nuestros sentimientos, sino el amor de Dios, que va más allá de nuestras emociones y circunstancias. Este amor no depende de lo que otros hagan por nosotros, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Cuando alguien nos desvalora, nuestro deber es amar de la misma manera en que Cristo nos amó. A medida que crecemos en la fe, comprendemos que las relaciones humanas no siempre serán perfectas. No siempre podremos evitar ser heridos, ni todos nos tratarán con el respeto y la consideración que deseamos. Sin embargo, la Escritura nos anima a continuar haciendo el bien, sin importar la respuesta de los demás. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A menudo, las personas que nos desvaloran no son conscientes del impacto de sus acciones, pero eso no nos exime de nuestro llamado a hacer el bien y a actuar con un corazón recto. Nuestro testimonio, nuestra respuesta ante el desprecio, tiene el poder de reflejar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Es importante también tener en cuenta que cuando alguien no te valore, no es un reflejo de tu incapacidad o deficiencia. En 2 Corintios 4:7 Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos imperfectos, frágiles, pero aún así, Dios ha elegido morar en nosotros. A veces, la falta de valoración de los demás nos puede llevar a cuestionar nuestras capacidades, pero debemos recordar que el valor no proviene de nuestras habilidades, sino de la gracia de Dios. Él es quien nos capacita, nos fortalece y nos sostiene. La falta de aprecio por parte de los demás no cambia el hecho de que Dios ha depositado un gran tesoro en nosotros. El ejemplo de Job es otra poderosa lección sobre la importancia de mantener la fe cuando nos sentimos desvalorizados. Job perdió todo: su riqueza, su salud, su familia, y fue rechazado por sus amigos. A pesar de su sufrimiento, Job nunca renegó de Dios. En Job 13:15, él declara: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job sabía que su valor no dependía de sus circunstancias ni de lo que otros pensaran de él, sino de la relación que tenía con Dios. Esta confianza inquebrantable es la que necesitamos tener en nuestra propia vida. Cuando enfrentamos el rechazo y la desvalorización, es crucial recordar que Dios nunca nos abandonará y que nuestra identidad está firmemente anclada en Él. A veces, la desvalorización de los demás puede ser un llamado a la reflexión y al crecimiento personal. Si bien no siempre será fácil, debemos aprovechar estas experiencias para acercarnos más a Dios y preguntarnos: ¿cómo puedo reflejar más de su amor en mi vida? ¿Cómo puedo crecer en humildad y comprensión?
Si bien la desvalorización puede doler, también puede ser una oportunidad para desarrollar una fe más profunda, una mayor dependencia de Dios y una mejor comprensión de lo que realmente significa ser valorados en su presencia. Cuando alguien ya no te valore, recuerda que tu valor es eterno, porque tu identidad está sellada en Cristo. Tu valor no depende de lo que las personas piensen de ti, sino de lo que Dios ha hecho por ti. Jesús te ha redimido, te ha dado una nueva vida y te ha hecho parte de su familia. La desvalorización de los demás no puede quitar lo que Dios ya ha depositado en ti. Así que, en lugar de permitir que la falta de aprecio de los demás te hunda, levántate, recuerda el amor incondicional de Dios y vive para su gloria. Porque al final, el único que realmente sabe tu valor es aquel que te creó y te amó con un amor eterno. Cuando alguien ya no te valore, es fácil caer en el error de buscar la forma de recuperar su atención, su aprecio, su amor. La tentación es grande y muchas veces la herida que produce el desprecio de los demás nos lleva a cuestionar nuestra identidad, a pensar que quizás hemos fallado en algo, que no somos suficientes. Sin embargo, hay una verdad que debemos recordar con firmeza. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, ni de lo que otros puedan decir sobre ti. El valor que tienes está sellado en el amor de Dios. Jesús nos recuerda que ni el rechazo, ni la falta de aprecio pueden disminuir lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Acaso no se venden 2 gorriones por un cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos gorriones. Mateo 10, 29, 31. Esta es la primera lección que debemos aprender cuando nos encontramos con el desprecio o la falta de valoración de los demás. Nuestra identidad y valor están en Cristo, no en las opiniones de quienes nos rodean. La tentación al sentirnos menospreciados es, naturalmente, la de alejarnos, de cerrar nuestra alma a los demás, de buscar la venganza o la indiferencia como respuesta. Pero la Escritura nos lleva por otro camino. Jesús, al ser despreciado por aquellos que no comprendían su misión, nunca buscó vengarse ni hacer que aquellos que lo rechazaban sufrieran las consecuencias. En lugar de eso, Él enseñó un principio radical. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Lucas 6, 27, 28. Este amor, que parece ir en contra de nuestra naturaleza humana, es el que nos debe guiar cuando alguien ya no nos valore. El amor de Cristo no depende de lo que los demás hagan o de cómo nos traten. Es un amor incondicional que busca el bien de aquellos que, a veces, no comprenden nuestra verdadera naturaleza. Cuando alguien nos rechaza, puede parecer que estamos siendo olvidados o ignorados, pero en realidad, lo que Dios quiere es que aprendamos a encontrar nuestro valor solo en Él. En 1 Pedro 2:9, la Biblia nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra verdadera identidad. Aunque los demás no nos valoren, Dios nos ha llamado para algo mucho más grande. Él no nos define por las expectativas humanas, sino por la obra de Cristo en nosotros. Su amor no depende de lo que los demás piensen, sino de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. El mayor error que podemos cometer cuando alguien nos desprecia es caer en la trampa de buscar validación humana, de tratar de recuperar el amor o la aprobación de quienes ya nos han dejado de lado. A veces nos dejamos consumir por la necesidad de agradar a los demás, olvidando que nuestra verdadera misión no es impresionar a los hombres, sino vivir de acuerdo con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. El rey Saúl, por ejemplo, buscó constantemente la aprobación de la gente, en lugar de escuchar la voz de Dios. El resultado fue que perdió su reinado y la bendición de Dios.
En 1 Samuel 15:22, Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar oído que la grosura de los carneros. Aquí se nos recuerda que la obediencia a Dios es mucho más valiosa que cualquier intento de agradar a los demás. Cuando alguien ya no te valore, recuerda que lo que más importa es agradar a Dios, no a los hombres. La Escritura también nos enseña que a menudo el desprecio de los demás es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. En los momentos en que somos rechazados, abandonados o malinterpretados, Dios nos llama a acercarnos más a Él. En Salmo 34:18 se nos dice: cerca está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando somos heridos, cuando nos sentimos menospreciados, debemos acercarnos a Dios con un corazón quebrantado, porque es en ese lugar de humildad y dependencia donde Dios puede restaurarnos y levantarnos. El desprecio humano, aunque doloroso, puede convertirse en un catalizador para experimentar el consuelo y la paz que solo Dios puede dar. Es en la prueba del rechazo cuando nuestra fe realmente es puesta a prueba. La naturaleza humana tiende a huir del sufrimiento, a evitar el dolor. Pero Jesús nos enseñó que la verdadera paz viene cuando aprendemos a confiar en la soberanía de Dios, incluso en medio del rechazo. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo comparte una lección que aprendió en su propia vida. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad, la humillación y el desprecio no son el fin, sino el medio a través del cual Dios puede mostrarnos su poder y gracia. Cuando alguien te desprecia, recuerda que en esa debilidad Dios tiene la oportunidad de manifestar su fortaleza en ti. El ejemplo de la vida de Jesús está lleno de momentos en los que, a pesar del rechazo, Él permaneció fiel a la misión que el Padre le había dado. En Juan 6, 76 o 68, muchos de los discípulos se apartaron de Él porque su mensaje era difícil de aceptar. Pero Jesús no cambió su enseñanza ni intentó agradarles. En lugar de eso, les preguntó a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A veces, cuando nos encontramos en una situación en la que los demás nos rechazan o no nos valoran, debemos recordar que lo único que realmente importa es seguir a Cristo. Nuestro llamado no es a agradar a los hombres, sino a vivir de acuerdo con el propósito eterno que Dios ha establecido para nosotros. Es común sentir que nuestra vida pierde propósito cuando las personas nos desvaloran, pero la realidad es que el propósito de nuestra vida no depende de cómo nos traten los demás. En Efesios 2:10, la Biblia nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, diseñado por el Creador, y aunque a veces los demás no reconozcan nuestro valor, Dios sí lo hace. Su llamado en nuestra vida es mucho más grande que cualquier reconocimiento humano. El desprecio de los demás no puede detener la obra de Dios en nosotros, porque Él ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo que realmente necesitamos recordar cuando alguien nos desvaloriza es que nuestro propósito no está en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios dice que somos. No se trata de nuestra apariencia, ni de las opiniones de los demás, sino de vivir en obediencia a su llamado. A veces la desvalorización de los demás puede ser una oportunidad
para que nos enfoquemos más en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Puede que no recibamos el reconocimiento de las personas, pero si vivimos para la gloria de Dios, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Cuando alguien ya no te valore, es el momento perfecto para aferrarte a la verdad de la palabra de Dios. En lugar de buscar la validación en los demás, debemos buscarla en Él. En Isaías 43:4 Dios nos dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No importa si las personas a tu alrededor no lo ven, en los ojos de Dios eres valioso. Y esa verdad debe ser suficiente para que sigamos adelante, confiando en que aunque el mundo no siempre nos valore, nuestro valor está sellado en su amor incondicional. Al final, la falta de valoración de los demás no cambia lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ama, nos ha elegido y nos ha llamado para una vida llena de propósito. Cuando alguien no te valore, recuerda que eres más que un simple reflejo de lo que otros piensan. Eres hijo o hija del Rey, y esa identidad nunca cambiará. Por eso, en lugar de buscar la aprobación de aquellos que te desvaloran, mira a Dios, quien te ha llamado a vivir para Él y a cumplir su propósito eterno en tu vida. Cuando alguien ya no te valore, la tendencia humana es intentar recuperar lo que se ha perdido. El dolor del desprecio o la indiferencia puede empujarnos a buscar una validación que muchas veces nos deja vacíos. Sin embargo, el desafío que nos presenta la Escritura es uno que va más allá de buscar la aprobación de los demás. La vida cristiana está marcada por una llamada a vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando los demás no nos entienden o no nos valoran como debieran. Y en ese momento de dolor y abandono es cuando Dios nos llama a mirarlo a Él, a encontrar nuestra fuerza en su presencia y no en las opiniones fluctuantes de aquellos que nos rodean. La sociedad en la que vivimos nos ha enseñado que el valor de una persona está determinado por lo que tiene, lo que hace o lo que otros dicen de ella. Es fácil caer en esa trampa. Cuando las relaciones se ven amenazadas o cuando la estima que una vez nos dieron desaparece, es natural preguntarnos por qué y qué hemos hecho mal. Pero la verdad bíblica nos ofrece una perspectiva completamente diferente. En Romanos 8:37 encontramos una afirmación que transforma nuestra manera de ver las dificultades que enfrentamos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la perspectiva de victoria que debemos adoptar cuando alguien ya no nos valore. No estamos derrotados por el desprecio humano, sino que, por la gracia de Dios, somos más que vencedores. No se trata de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros. El desprecio y la desvalorización, aunque dolorosos, son situaciones que a través de la fe podemos convertir en oportunidades para crecer en el carácter de Cristo. En Filipenses 2:5-8, Pablo nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos un modelo de humildad y de sacrificio que desafía nuestras respuestas naturales al rechazo. Jesús, siendo Dios, no buscó la validación de los hombres, sino que al contrario, se despojó de su gloria para servir. Este ejemplo nos invita a tomar una postura diferente cuando alguien no nos valore. En lugar de buscar la venganza o el reconocimiento, debemos aprender a servir con humildad, reconociendo que nuestro verdadero valor no depende de la estima de los demás. Este llamado a servir, incluso cuando otros no nos valoran, refleja la naturaleza del amor incondicional de Dios. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos maldicen y a bendecir a los que nos persiguen. En Mateo 5:44, Él nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es un amor que no está condicionado a las respuestas de los demás, sino a la obediencia al mandato de Dios. Cuando alguien ya no te valore, este amor radical que Jesús nos invita a practicar no solo es una herramienta para transformar relaciones, sino una forma de mostrar el amor de Dios a un mundo que frecuentemente valora lo superficial y lo transitorio. Es en los momentos en los que nos sentimos desvalorizados donde más necesitamos abrazar la verdad de quién somos en Cristo. La Escritura nos recuerda repetidamente que somos amados, elegidos y llamados por Dios. En Efesios 1, 4, 5 leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra identidad no está vinculada a lo que los hombres piensan de nosotros, sino a lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha llamado a ser santos, a ser su pueblo, y ha establecido nuestro valor mucho antes de que tuviéramos la oportunidad de hacer algo para merecerlo. Sin embargo, este proceso de entender y aceptar nuestro valor en Cristo no es algo que ocurra de inmediato. Cuando alguien nos desvaloriza, el golpe emocional puede ser fuerte. Puede que nos sintamos incomprendidos, abandonados o incluso rechazados por aquellos que pensábamos que nos amaban. Pero la palabra de Dios nos enseña que es precisamente en esos momentos de debilidad que Él se manifiesta con mayor claridad. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo dice: pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La debilidad no es un obstáculo para la victoria, sino un canal a través del cual el poder de Dios puede obrar en nosotros. Cada vez que experimentamos el desprecio o la desvalorización de los demás, es una oportunidad para depender más completamente de la gracia de Dios, para descubrir que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Al mismo tiempo, debemos recordar que el desprecio de los demás no cambia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando alguien no nos valore, es esencial no perder de vista el llamado divino que hemos recibido. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, aunque el rechazo humano puede doler, no puede destruir los planes que Dios tiene para nosotros. Su propósito es eterno y no depende de las circunstancias externas ni de las acciones de los demás. Podemos descansar en la seguridad de que el futuro que Dios ha preparado para nosotros es bueno, aun cuando las relaciones humanas nos fallen. El amor de Dios por nosotros es inquebrantable y está por encima de todo lo que el mundo pueda ofrecer. Alguien puede dejar de valorarnos, pero eso no cambia lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la cruz. En Romanos 5:8 leemos: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor no se basa en lo que hemos hecho, ni en cómo nos comportamos, sino en la gracia infinita de Dios. Cuando otros nos desprecian, podemos recordar este amor perfecto, que no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Al entender esto, nos damos cuenta de que, incluso en medio del desprecio, seguimos siendo amados con un amor que no se desvanece ni cambia. Cuando alguien ya no te valore, es posible que también experimentes la tentación de compararte con los demás, de pensar que si tan solo fueras más como esa otra persona, serías más valorado. Pero la Escritura nos llama a algo radicalmente diferente. En 2 Corintios 10:12, Pablo dice:
porque no nos atrevemos a compararnos o a medirnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, medida en medida y comparándose entre sí, no son sabios. La comparación nos roba la paz, nos despoja de la alegría y nos aleja de nuestra verdadera identidad en Cristo. En lugar de compararnos con los demás, debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Al hacerlo, nos damos cuenta de que nuestra identidad no está en lo que otros tienen o hacen, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Este llamado a mantener nuestra identidad firmemente arraigada en Cristo no significa ignorar el dolor o el sufrimiento que puede venir con el rechazo. Al contrario, la Escritura nos enseña que es en esos momentos de vulnerabilidad donde más cerca estamos de la gracia de Dios. En 1 Pedro 5, 6, 7 se nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una invitación a depositar nuestras cargas en Dios, a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando las personas nos desvaloran. La paz que tanto anhelamos no viene de las circunstancias externas, sino de la seguridad de saber que somos hijos e hijas de un Dios que cuida de nosotros. Cuando alguien ya no te valore, no pierdas de vista la verdad de que tu valor está sellado en la gracia de Dios. No se trata de lo que otros piensan de ti, sino de lo que Él ha hecho por ti. En lugar de dejarte consumir por la tristeza o la frustración, busca en la palabra de Dios la certeza de que en Cristo eres más que vencedor. Él te ha llamado, te ha elegido y te ha dado un propósito eterno. Tu vida tiene un valor inconmensurable, no por lo que los demás piensen, sino por lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Cuando alguien ya no te valore, es fácil caer en la desesperación, en el error de pensar que has sido olvidado, que tu vida ya no tiene sentido o que lo que has hecho ha sido en vano. Sin embargo, la Escritura nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Nos recuerda que el valor de nuestra vida no está atado a la opinión de los hombres, ni siquiera a sus palabras o actitudes. El valor de nuestra vida está profundamente conectado con lo que Dios ha dicho sobre nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo. Esto debe ser nuestra ancla, especialmente cuando enfrentamos el desprecio de aquellos que alguna vez nos valoraron. Es natural querer ser apreciados por los demás, pero la verdadera fuente de nuestro valor está en entender quiénes somos en Cristo. A menudo nos dejamos llevar por la necesidad de aceptación, y cuando esa aceptación se nos niega, nos encontramos vacíos. Sin embargo, en Romanos 8, 31, 32, Pablo nos recuerda: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo nos reafirma la verdad más grande de todas, que nuestro valor no depende de las personas, sino del sacrificio de Cristo. Si Dios no escatimó a su propio Hijo por nosotros, es evidente que nuestro valor está sellado en el sacrificio más grande que jamás haya existido. Nadie puede despojarnos de ese valor. El desprecio o la falta de valoración de los demás puede traer consigo una sensación de abandono, y es en esos momentos cuando más necesitamos refugiarnos en la verdad de quién somos en Cristo. En Efesios 1, 6, 7 se nos recuerda que somos aceptos en el amado y que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto quiere decir que, aunque otros nos rechacen, nosotros ya hemos sido aceptados en Cristo. Nuestra identidad está firmemente anclada en Él, no en lo que las personas piensan de nosotros. Al comprender esto, podemos liberarnos del peso de la necesidad de aprobación humana
y vivir con la confianza de saber que somos profundamente amados y aceptados por Dios. Es importante recordar que, aunque las personas nos desvaloren, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El mismo Dios que formó a Jeremías en el vientre de su madre tiene un propósito y un plan divino para cada uno de nosotros. Aunque el rechazo de los demás puede hacernos sentir invisibles, debemos recordar que Dios no nos ha pasado por alto. Él nos ha llamado con un propósito eterno, y ese propósito no está condicionado por la opinión de los hombres. Este entendimiento debe ser nuestro refugio cuando enfrentamos la desvalorización. La tentación cuando alguien nos desvaloriza es buscar venganza o simplemente cortar la relación. Es normal sentirse dolido y querer alejarse, pero la Biblia nos enseña que debemos actuar con un corazón de perdón. En Mateo 5:39, Jesús nos instruye: pero yo os digo, no resistáis al malvado. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta enseñanza radical de Jesús es un llamado a no permitir que el mal nos controle, a no responder con más maldad, sino a ofrecer una respuesta que refleje el amor de Dios. Cuando alguien nos desvalora, nuestra respuesta no debe ser la de la venganza o el alejamiento, sino la de la reconciliación y el perdón. Esto no significa que debemos permitir que otros nos maltraten, sino que debemos estar dispuestos a actuar con el corazón de Cristo, buscando siempre la paz y el bien de los demás. Una de las lecciones más profundas que la Escritura nos enseña es que el amor de Dios no depende de nuestra perfección, ni de lo que otros piensen de nosotros. En 1 Juan 4:9-10 se nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este amor incondicional es el que debemos reflejar, especialmente cuando alguien no nos valore. Al igual que Dios nos amó cuando no lo merecíamos, nosotros debemos amar a los demás sin esperar nada a cambio. Este amor, que no depende de la respuesta de la otra persona, es un testimonio del amor de Cristo en nosotros. A menudo la desvalorización de los demás puede abrir una puerta a la introspección, a la reflexión sobre nuestras propias acciones y actitudes. Pero no debemos permitir que la crítica o el rechazo nos definan, ni dejarnos llevar por el temor de no ser lo suficientemente buenos. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando alguien no nos valore, es importante recordar que en Cristo somos una nueva creación. Ya no estamos definidos por lo que los demás piensan de nosotros, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. La verdad de nuestra identidad en Cristo debe ser más fuerte que cualquier palabra de desprecio que podamos escuchar. Somos amados, redimidos y escogidos por Dios, y eso es lo que realmente importa. La vida cristiana está llena de desafíos, y el rechazo de los demás es solo uno de ellos. Sin embargo, la Biblia nos anima a no desmayar en medio de las dificultades. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo describe la vida cristiana como una vida que a pesar de las pruebas se mantiene firme. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El desprecio de los demás no debe derrotarnos. Aunque nos sintamos rechazados o ignorados, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada momento,
y su presencia nos da la fuerza para seguir adelante. No importa cuán grande sea el dolor o la tristeza que sentimos, sabemos que no estamos abandonados. Él está con nosotros, sosteniéndonos en todo momento. Cuando alguien nos desvaloriza, la respuesta más poderosa que podemos dar es vivir de acuerdo con la verdad de nuestra identidad en Cristo. En lugar de reaccionar con amargura, enojo o desesperación, debemos recordar que nuestra identidad no se basa en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. La Escritura nos anima a ser firmes en nuestra fe, a caminar con humildad y gracia, reflejando el amor de Dios en todo lo que hacemos. En 1 Pedro 3:9 se nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta es la clave para superar la desvalorización: bendecir a aquellos que nos rechazan, perdonar a aquellos que nos han herido y vivir para la gloria de Dios. Es posible que la desvalorización de los demás nos haga sentir que nuestra vida no tiene propósito, que nuestros esfuerzos no valen la pena. Pero la Escritura nos recuerda que nuestro propósito está en Cristo. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque las personas nos rechacen o no nos valoren, el trabajo que Dios ha comenzado en nosotros es eterno. Él es el que nos capacita, nos sostiene y nos lleva adelante. Nuestro propósito no se detiene por el desprecio de los demás, porque ese propósito está fundado en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias externas. Cuando alguien ya no te valore, es el momento perfecto para recordar que en Cristo eres valioso. A pesar de lo que otros digan o hagan, tu valor está sellado en el amor eterno de Dios. Él te ha redimido, te ha llamado por tu nombre y te ha dado un propósito. Así que, aunque el rechazo pueda ser doloroso, no permitas que te haga olvidar lo que realmente eres en Cristo. Tú eres amado, escogido y valioso, y ese es el valor que nunca puede ser arrebatado de ti. Al final del día, la verdadera pregunta no es por qué alguien ya no te valore, sino cómo responderás a esa desvalorización. El mundo te dirá que debes defenderte, que tu dignidad depende de la respuesta de los demás. Pero la Escritura te invita a algo mucho más profundo: vivir de acuerdo con la identidad que Dios ya te ha dado. Tú no eres lo que los demás dicen de ti, ni lo que ellos piensan sobre ti. Eres hijo e hija del Rey. Y eso no cambia, sin importar las circunstancias o las opiniones humanas. El desafío que nos presenta el desprecio de los demás es un llamado a descubrir la riqueza de ser amados incondicionalmente por Dios. Este es un amor que no depende de nuestros méritos, ni de lo que otros perciban de nosotros, sino de su gracia infinita. Entonces, la próxima vez que sientas que te desvalorizan, recuerda que tu valor no puede ser tocado por el desprecio humano. Vive con esa verdad, porque en el momento en que te ancles en el amor de Dios, ninguna palabra ni actitud ajena podrá robarte lo que Él ya te ha dado. Esa es la verdadera libertad, y esa es la paz que solo Él puede otorgarte. Únete a nuestra misión para llevar la palabra de Dios al mundo. En Romanos 10, del 14 al 15, la Biblia nos recuerda: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos comprometidos a difundir los poderosos mensajes del evangelista Billy Graham para que más corazones sean alcanzados por el Evangelio y transformados por el amor de Cristo. Suscríbete hoy y sé parte de esta comunidad que comparte la esperanza y la verdad de Dios con un mundo que lo necesita desesperadamente. Juntos podemos impactar vidas y llevar el mensaje de salvación a más personas. Tu apoyo no solo ayuda a que estos sermones lleguen más lejos, sino que también te hace parte de una familia que ora, crece y se edifica espiritualmente.
Haz clic en suscribirse y comparte esta bendición con otros. Juntos llevaremos la luz de Cristo a las naciones.